Bueno, como reflexión final acerca de todo este curso, pues quiero repasar varias de las actividades que fueron pues hechas a través de todo este curso que es representación de la arquitectura. Para comenzar, pues empezamos viendo lo que era habitar en el espacio mínimo, esto debido a que todo el proyecto que íbamos a llevar a cabo, que iba a ser el de la Casa Ojai, pues era una vivienda de espacio mínimo. En esta actividad aprendimos bastante lo que era una vivienda de mínima digna, lo que eran los derechos humanos, lo que era la dignidad humana, todo esto para contextualizarnos y ayudarnos a como entender todo este contexto de construcción y de arquitectura en México especialmente, específicamente. A posterior de esto empezamos a ver casos ya de estudios, proyectos, específicamente proyectos exitosos sobre vivienda mínima. En nuestro caso, mi equipo y yo elegimos la casa Suma de Tadao Ando, ya que es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer con una vivienda de espacios mínimos. Vimos lo que eran sus plantas, sus cortes, la zonificación, y así fuimos entendiendo lo que comprendía un espacio de estas dimensiones tan reducidas y lo que se podía llegar a hacer. Eh, durante esta investigación, pues también aprendimos bastante del arquitecto, lo cual bueno, a mí en lo personal me ayudaría más para adelante para desarrollar otros diferentes proyectos. En general, siento que de eso se trató bastante la materia, el curso fue como ir explorando diferentes aprendizajes y herramientas para poder utilizarlos tanto en el curso en sí mismo, en el proyecto, como en otros cursos y como en otros proyectos arquitectónicos que íbamos a estar llevando a cabo alrededor de todo el semestre. Después, con la Casa Suma, revisamos lo que eran los diagramas de funcionamiento, de zonificación, el programa arquitectónico, entendíamos cómo se empezaba a crear todo este concepto de una casa, pues con las prioridades, con los objetivos, qué es lo que querías lograr con este espacio. Finalmente empezamos a ver lo que eran isométricos para entender las vistas, las diferentes vistas que había, empezar a relacionar espacios. Después ya empezamos con lo que era calidades y tipos de línea. Esto ya era como herramientas que íbamos a utilizar para la representación arquitectónica de nuestros diferentes planos. Finalmente hicimos un catálogo de elementos arquitectónicos y de soluciones mínimas. Esto fue una gran ayudota para todo el curso, ya que de verdad utilizaba cada rato estas medidas para crear diferentes planos arquitectónicos, plantas y demás, y además cuestionarme las medidas que se necesitaban. Después hicimos correcciones a un proyecto que se llamaba Villa Matilde en la representación. Esto para, pues, como yo lo vi como a manera de repaso de las actividades pasadas, y pues también hicimos una modificación en la zonificación. Esto era la introducción a lo que iba a ser el proyecto de la Casa Bohai. Hicimos la representación arquitectónica en planta. Esto ya fue utilizar AutoCAD por primera vez para mí. Empezamos a relacionar plantas y cortes, entender cómo funcionaban los cortes, cómo representarlos y cómo hacerlos. Esto fue digital todavía, después continuamos con lo que eran cortes y fachadas. Todas estas eran maneras de representación para dar a entender un proyecto que de hecho fueron herramientas que yo utilicé en casi todos los cursos que llevé durante todo este semestre, más allá de esta materia. Las perspectivas con puntos de fuga lo utilizamos otra vez en Casa Suma para ver cómo funcionaba esto de las perspectivas, la perspectiva de un punto de fuga, la perspectiva de dos puntos de fuga. Finalmente llegamos a hacer nuestras propias perspectivas de la casa de estudio, que era la casa Bohai. Lo hicimos igualmente en AutoCAD. Repasamos las técnicas de representación de luz y sombra con estos pequeños trabajos, ejercicios. También las técnicas de representación de materiales y texturas. Nos dieron un pequeño curso que nos fue bastante útil. Esto se utilizó en la ambientación de planos. Finalmente hicimos modelación digital en 3D, que tuvimos cursos en SketchUp y en Revit. Y pues llegamos finalmente como a entender los sistemas constructivos. Esto para mí fue un wow porque pude ver como en visión rayos X todo el esqueleto de la estructura y entender cómo funcionaba. Y pues finalmente terminamos con esto, que es la maqueta de corte con el sistema constructivo de la casa Ojai. Esto ya fue individual para mí.
Y creo que, pues sí, en general esta clase me dejó herramientas que me van a ayudar a mí como arquitecto para poder representar proyectos a futuro y para seguir expresando ideas de manera correcta y profesional.